Hola family, ¿qué hola? Bienvenidos un día más a mi ciudad. Family, el día de hoy estoy aquí en un restaurante que vine a visitar, vine invitada. Vengo con dos amiguitos míos. Este restaurante se llama Mambo, está súper divertido. Dice que venden comida súper rica y todo eso vamos a estar probando, vamos a estar disfrutando, vamos a estar montando en unos aparatos que es como realidad virtual. En mi vida yo he montado nada de eso y entonces hoy voy a aprovechar que me invitaron. Voy a comer bastante, no sé ni qué venden, no sé los precios, pero más adelante les voy a estar informando todo eso. Traje una chaquetica. Ay, por cierto, miren el pulovito. ¿Se acuerdan que en el otro canal, caballero, este pulovito me lo trajeron con unos zapatos? Los zapatos sí no los tengo puestos, pero este pulovito fue el que me trajeron en un paquete que vino de México. Y miren qué chulo quedó. Ay, qué panza. Miren qué chulo quedó. No tiene manchas. Ahora se los voy a enseñar por atrás un poco, pero me quedó perfecto. En el otro canal, bueno, no, se los voy a explicar por aquí. Miren, lo metí en cloro, jabón, de todo. Mi mamá me ayudó. Cantidad. Aquí dejaron una latica cristal. Esta es una de las más famosas con la Bucanero de cerveza. Esta es la lata, que está un poco perdida, pero en los restaurantes hay muchos que sí todavía la tienen. Mi mamá le echó jabón, cloro. Ustedes me dejaron en el otro canal unos comentarios de los tips cómo podía arreglar este pullover, pero bueno, lo que hice fue bastante jabón de lavar y lo metí en cloro y el pullover quedó perfecto. Y al final lo que me puse fue esto que me lo regaló una gran amiga mía. Yo no sé si me están oyendo aquí, hay tremenda bulla. Estoy gritando bastante para que se escuche. Esto me lo regaló una amiga mía que hemos hecho tremenda amistad. Ella con toda su familia, mil gracias por este detallito que me encantó. Mil gracias de verdad. La personita que me mandó este pullover también, muchísimas gracias. Siempre estoy muy agradecida con ustedes que me están ayudando cantidad para tener un poquito de mejores cosas aquí en Cuba. Y bueno, traje esta chaquetica porque el día hoy está lloviendo, está nublado y ahorita está al hacer bastante frialdad. Así que no me demoro más. ¡Empecemos! Este restaurante es bastante famoso. Lo que más lo identifica son los aparatos que hay adentro para montar niños sobre los 7 años, 6 años, a partir de esa edad más o menos. Y cualquier persona mayor también que lo quiera montar puede hacerlo. Esta es la carta, estos son los precios. Ya cuando estemos adentro le voy a decir específicamente cuánto vale cada comida que pedimos. Obvio y de más está decirle que con un salario mínimo, por supuesto que no puedes venir y consumir en este lugar, no te alcanza. Hay precios que son de 500 pesos, la mitad prácticamente de un salario. Pero bueno, para un día, una salida no está tan mal. Family, le presento a una de mis amigas del día de hoy. ¡Charán! Susi, que ella quiere abrirse un canal. Ya por aquí la pueden conocer. Hola. Ella se va a abrir un canal próximamente. Se los voy a dejar aquí para que vayan y la sigan. ¿Y de qué piensas abrir tu canal, Abel? Informa ya. ¿De qué va a tratar? ¿Cómo ser mamá en Cuba? ¿Cómo ser mamá en Cuba? O bueno, todo. Pero igual, vida cotidiana, lo que hace ella, blog diario, cosas así súper buenas. Que se los voy a dejar cuando ella lo abra. ¿Verdad que lo vas a abrir? Miren, este es el cine de 23 y 12. Esto queda aquí al frente. No hay pérdida. De todas maneras, la edición se la estoy poniendo aquí abajo. Esto es vedado, como siempre. La cola que hay para el pan está aquí. Y todas estas personas de aquí son para la guagua. Toda esta cantidad de gente. Esta parte del vedado a mí me encanta. Yo soy fanática. El día hoy, caballero, como se los dije, está súper nublado. Estaba lloviendo también. Pero aquí estamos, listos para comer. Siempre hay una pequeña cola. Hay muchísimas personas que vienen a disfrutar aquí su cumpleaños, a celebrarlo. Estuve pidiendo esta malta, una malteada con leche condensada, por supuesto, que me costó 180 pesos. La decoración del lugar está súper bonita, me encantó también. Y la comida, lo que sí es que sirven poco. Está muy rica, pero no es en gran cantidad.
Esto que estuve pidiendo se llama Pica Pica Mambo y esto costó 460 pesos. Lo pidieron para compartir entre todos. Aquí llegaron mis garbanzos. Yo soy fanática a los garbanzos. Ya lo he comido en varias oportunidades y lo he enseñado y he mostrado aquí en videos y a ustedes les encanta. Siempre me dicen que pida siempre garbanzos. Estos garbanzos costaron 300 pesos. La calidad riquísima, me encantó, pero súper poquito. Esta ensalada la estuvo pidiendo otra amiguita mía que le costó 160 pesos. Estaba deliciosa, según ella, yo no la probé, pero de verdad que tiene tremenda buena pinta. Para montar los aparatos se sacan unas tarjeticas, las cuales todos estos aparatos que ven aquí cuestan 80 pesos por persona. Con cada tarjeta es que puedes montar los aparatos. Yo me comí los garbanzos, me tomé la malta y ya yo estaba que no daba más. Entonces después montar todos estos aparatos que te dan tremendas vueltas, te ponen de cabeza. A mí me dio tremendo mareo. Yo estuve probando este aparato que manejas un carro, da tremenda vuelta. Yo vi un infierno ahí. Al principio todo súper bien, pero después ya la mente no me daba más, la cabeza me dolía, tenía mareo, ganas de vomitar. Entonces me bajé antes que terminara y todo porque me llené demasiado. Entonces primero monten todos los aparatos y después que descansen, entonces coman, porque por lo menos yo no aguanté. Lucy, estoy muy nerviosa. Miren, este juego es de matar zombies. Está súper bueno. Me encantó este juego. Esto vale 200 pesos cubanos por persona. Bastante caro. Es mucho más asequible los otros juegos, pero bueno. Este en lo particular a mí me encantó. Sí creo que deberían probarlo, te diviertes muchísimo. La pistola se recarga hacia abajo. Y yo que soy fanática a todo esto de los juegos, yo salí súper emocionada de ahí. Este por supuesto no me da dolor de cabeza. Y lo quería volver a jugar, pero caballeros, son 200 pesos. Si juego de nuevo, 200 pesos más. 400 pesos en eso, no me parece. Pero la verdad que sí, tienen que probarlo. Si vienen, acuérdense de mí y prueben esto que está súper divertido. Pedimos también pasta al pesto, que esta salió en 200 pesos. Según la amiguita mía, estaba súper deliciosa. Esta pizza, que la pizza normal cuesta 210 pesos. Un agrego de jamón cuesta 100 pesos. La pizza está súper deliciosa también. Yo sí la probé y me encantó. Está como para repetir 10 veces. Hay varios tipos de panes. Este costó 210 pesos. Esta pizza, que fue lo que yo pedí, por supuesto, de atún y de cebolla. La pizza, ya saben, 210 pesos. El atún, el agrego, son 120 pesos. Y la cebolla fueron 70 pesos de agrego. Me encantó. Estaba súper rica. La masa deliciosa. Está para repetir. Y esto que estuve pidiendo, que es un postrecito, ay, estaba súper delicioso. La panetela abajo tiene maní, es caliente. Y entonces el helado de arriba, nunca había probado esto. El heladito de arriba, por supuesto, frío. Y cuando se derrite, queda una mezcla súper deliciosa. Es primera vez que pruebo algo así. Me gustó bastante. Me hubiera gustado también si hubiera llevado 2 bolas de helado, porque si se te acaba el helado, la panetela, comértela caliente, como que no me gusta mucho. Pero bueno, entre la amiguita mía y yo la compartimos, la comimos y estaba súper deliciosa. Me encantó. ¿La volvería a repetir? Sí, la volvería a repetir. Una eternidad más tarde.
Ahora estamos en Salud entre Gervasio y Escobar, en Centro Habana, en el barrio chino. Aquí vinimos a visitar este restaurante que se llama La Flor de Loto. Vinimos por invitación de un amigo de la familia. Solo visité este lugar hace muchísimos años, que ya no recuerdo prácticamente nada. Como saben, ya todo ha cambiado. Vamos a entrar, vamos a ver los precios. Esta es la carta. Hay precios que son caritos, pero dicen que sirven bastante y que la comida tiene muchísima calidad. Entonces creo que vale la pena, y ya que es una invitación, pues tenemos que aprovechar aquí también. La decoración súper linda, aunque todavía tienen muñecos de la Navidad. Aquí en este lugar tienen comida también para llevar. Se hacen grandes pedidos. Hay bastantes personas aquí haciendo cola para entrar como tal al restaurante, y muchísimos que son comidas para llevar. El teléfono del lugar se lo estoy dejando aquí abajo también por si quieren llamar. Reservar creo que se puede hacer, sobre todo para los cumpleaños y celebraciones, eso se puede hacer. Y este lugar abre todos los días de 12 a 2. La atención es muy buena, tienen aire acondicionado y, como les dije, es visitado por muchísimas personas diariamente. Esta es la carta, así luce. Este lugar es para visitar un día, ni siquiera un cubano de a pie puede venir cada un mes aquí. Es un lugar que requiere bastante dinero. Cobran el 10%, eso es súper importante para que sepan a la hora de sacar sus cuentas que tienen que pagar un poquitico más. Ya vamos a estar pidiendo, y mientras les enseñe la comida, pues les voy a estar diciendo los precios. Tienen mucha variedad. Esto es algo que me gusta de este restaurante. Pero quiero aclarar que mis comidas preferidas, como son la pizza, espagueti, estas cosas así, no las venden aquí. Esto es más bien para comida, entrante, algo más de restaurante, no tanto de comida rápida. Estuve pidiendo este jugo de piña, me gustó bastante, tenía un buen sabor. Su precio es de 99 pesos, y ya que no había batido de helado, pues estuve pidiendo eso. Esto fue una de las cosas que más me gustó de todo lo que pedimos. Es crema de queso. Caballero, qué rico está esto. Ay, usted tiene que probarlo. Me encantó. El queso así por arribita y estaba súper delicioso. Así es la ensalada fría, que costó 145 pesos. Muy sencilla, pero muy rica. Si se dan cuenta, es bastante ensalada, entonces lo veo súper bien. Esto es un entremés surtido y cuesta 200 pesos. El precio no está mal comparado con otros restaurantes. Creo que el precio está bastante bien. El perlán de pescado viene con salsa rosa y cuesta 310 pesos. Aquí pueden comer 2 personas hasta 3 personas fácilmente. Trae bastante y me gustaron cantidad. Este escalope grillé costó 349 pesos. Tú puedes elegir con cada plato una guarnición. En este caso aquí estuvo pidiendo ensalada, que viene también con boniato. Este canciller estuvo costando 380 pesos, pero miren el tamaño, está súper bueno. Y con una guarnición de boniaticos fritos. Este arroz frito, caballero, enorme, trae cantidad que pueden comer 2 personas fácilmente, y costó 250 pesos. Estas son masas fritas de cerdo y costaron 449 pesos. Y esto es tamal en cazuela, que al cubano le gusta bastante, y cuesta 140 pesos. Este fue mi plato, que es un pescado, se llama Flor de Loto, es como un especial de la casa, y cuesta 380 pesos. A mí me encantó. Yo creo que todos los platos, el mejor era el mío. Caballero, qué rico estaba esto. Era el pescado grillé con queso gratinado y jamón por arriba. Ay, Dios mío, eso estaba delicioso, se lo juro, delicioso. Y el pescado, miren el tamaño que tiene, enorme, se llevaba todo el plato. Yo lo estuve pidiendo con una guarnición de yuca con mojo, que soy fanática a eso, me encanta, de verdad que sí. Y como era tanta cantidad, yo no me pude comer todo eso, de verdad que no iba a poder.
El Everland también dejé, porque de verdad que era bastante. Y lo que todo cubano hace, o debe hacer, pero pienso yo que todo cubano lo haga en un restaurante, es llevarse comida para la casa. En restaurantes así, donde sirven gran cantidad, pues la comida no la vas a botar. A lo mejor en otros países, lo que tú dejas de lo que estuviste comiendo, lo dejas y ya, no pasó nada. Pero aquí el cubano no va a dejar nada. Con tanta falta de comida, tanta falta de todo, pues es imposible que dejes algo en un restaurante. Esto fue lo que dejé y me lo voy a estar comiendo en mi casa mañana, por la noche, no sé, pero de que me lo como, me lo como. Pero es algo que todo cubano yo creo que hace. Luego que salimos de la Flor de Loto, un lugar que me encantó y queda súper recomendado, pasamos por el Hotel Inglaterra, que queda aquí mismo en La Habana Vieja, frente al Parque Central, muy conocido. Y esto es lo que venden aquí. Venden café, venden jugos, tragos. Yo en este caso estuve pidiendo un cappuccino. En lo particular, yo no soy amante al café, prefiero helado, prefiero otras cosas, pero todos los que estaban aquí conmigo les encantó este café, así que sí lo recomiendo porque de todos los que estaban ahí, a todos les gustaron y la verdad que lo tienen que probar. Tiene un precio de 80 pesos y puedes disfrutar tranquila dentro del hotel este café por ese precio. Bueno, family, hasta aquí el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este recorrido por dos restaurantes que para mí quedan, como les dije, súper recomendados. Si vienen a Cuba, tienen que visitar estos dos restaurantes. Les va a encantar, se los prometo, les va a encantar y se van a acordar de mí. Gracias a todos por el apoyo que me están dando. Ya somos más de 2000 personitas en este canal y eso me hace súper feliz, de verdad. Muchísimas gracias a todos. En unos días venimos con nuevos videos para seguir disfrutando de la vida cotidiana aquí en Cuba. Conmigo no con el lenguaje, su sazón.